Instituto Mexicano del Transporte. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Juan Carlos Vázquez, pertenezco a la Unidad de Sistemas de Información Geoespacial. En esta ocasión vamos a presentar el estado del arte de la realidad aumentada y su aplicación al transporte. Bienvenidos. En este trabajo vamos a ver una serie de revisiones acerca de la definición de la realidad aumentada. Vamos a ver una breve historia sobre esta tecnología a través del tiempo, comentar algunas de las características y vamos a identificar algunas fases principales del proceso para poder realizar una aplicación de este tipo. También vamos a exponer algunas ideas acerca de la utilización de la realidad aumentada en el transporte en general. Bueno, en los últimos años se ha observado que existe un auge en las soluciones de la realidad aumentada gracias a la proliferación de aparatitos como estos, de los teléfonos inteligentes, smartphones, tabletas e incluso computadoras, y esto nos permite disfrutar fácilmente de la experiencia de la realidad aumentada en entornos de movilidad. De eso se trata la realidad aumentada, básicamente. La evolución ha sido amplia, ha sido muy fuerte, se utilizan diversos tipos de aparatos, diversos tipos de tecnologías, y de esta manera podemos, con un bajo grado de intrusión en las labores de los usuarios, podemos utilizar la realidad aumentada para distintos sectores, como turismo, logística, transporte, etcétera. Lo vamos a ir viendo en un momento. La realidad aumentada es una tecnología que está en evolución, su naturaleza es inmersiva y nos permite utilizar simulación por computadora, entornos en 3D, gráficas, sonido, tacto. Los usuarios pueden de esta manera interactuar con las tecnologías de maneras muy distintas, muy dinámicas, y de esta manera se convierte en un área prometedora y en una tecnología que nos permite obtener resultados diferentes a los tradicionales en proyectos de infraestructura. Algunos antecedentes que vamos a ver son, un concepto muy importante para entender lo que es la realidad aumentada es el continuo de la virtualidad, que fue definido en el año 1994 por esas dos personas, y este continuo de la virtualidad nos sirve para describir una escala continua que oscila entre lo que se puede definir como lo que es completamente virtual y lo que es completamente real. De esta manera se intenta abarcar todas las posibles variaciones y partes intermedias de estas dos opciones. Si vemos el gráfico del continuo virtual, de izquierda a derecha podemos ver que va aumentando el grado de estímulos generados por la computadora. En el extremo izquierdo podremos observar que se encuentra aquello que es totalmente real. Son las personas, los objetos que se pueden tocar y que podemos sentir. En cambio, en el lado derecho está todo lo que se llama realidad virtual inmersiva, en donde prácticamente todos los estímulos son generados por una computadora y tecnologías asociadas como cascos, guantes, etcétera. Y en la parte intermedia se ubica la parte de la realidad mixta. Ahí se ubica la parte de la realidad aumentada, que es donde la virtualidad hace que se aumente la realidad agregando objetos virtuales, o la virtualidad aumentada precisamente en donde la realidad aumenta la virtualidad agregando objetos reales a esta virtualidad. Hay distintas opciones, hay distintas partes intermedias dependiendo del grado de estímulos y del grado de tecnología que estemos utilizando. Nosotros nos vamos a enfocar ahorita básicamente a lo que es la realidad aumentada. En la parte de la línea de tiempo y los conceptos relacionados, existen más. Estos son algunos de los hitos más importantes que existen, que hemos identificado. Si ustedes quisieran revisar la publicación relacionada a esto, ahí viene una línea de tiempo mucho más completa,
Pero en esta parte, para nosotros es muy importante la parte del sensorama, que es una especie de caseta que permitía en su momento agregar estímulos como imágenes, sonidos, vibraciones e incluso olores. Era una cabina en donde una sola persona se sentaba y miraba a través de un visor o una pantalla. De esta manera, Morton Hailing simuló viajes en bicicleta, en motocicleta y distintos tipos de transportes. Utilizó estímulos físicos para generar o para tratar de interactuar con los sentidos que poseemos los humanos. Las vibraciones en los asientos, en las manijas, ventiladores para simular el viento, sonidos del motor o voces de personas que estaban cerca del vehículo simulado, olores incluso, y se considera como uno de los ejemplos iniciales en donde se utiliza la tecnología inmersiva y de tipo multisensorial. Este es el mueble en cuestión, ahí se sentaba la persona y ahí está la gráfica de dónde están más o menos todos los dispositivos o todos los aditamentos para generar esa inmersión. Posteriormente, en 1965, Ivan Sutherland define lo que es el concepto de realidad virtual. Ivan Sutherland también es uno de los padres, se considera, de la parte de CAD y del manejo de los archivos CAD para la generación de planos para construcción o para máquinas, para diseño de máquinas. Él también había diseñado anteriormente algo que se llama Sketchpad, y estas son dos partes muy importantes en la historia de la realidad aumentada. Una parte muy importante también es el Data Glove, que es una especie es un guante que tiene fibra óptica, que cuando se cierran y se abren los dedos, la fibra óptica mide las flexiones. Tiene algunas limitantes, como la falta de retroalimentación háptica, la dificultad para adaptarse a diferentes tamaños de mano y el costo. Costaba en su momento muchos miles de dólares, y la háptica es muy importante porque es todo lo que estudia lo que está asociado al contacto y sus efectos. ¿De qué estamos hablando aquí? Por ejemplo, si ustedes han jugado en algún momento videojuegos, los controles de los videojuegos, algunos, cuando están ustedes manipulándolos, los controles vibran. Cuando ustedes utilizan el teléfono celular y generan una opción o tocan una opción correcta o incorrecta, el mismo celular vibra. Esa es la háptica, la manera en cómo los dispositivos se comunican con nosotros a través de un sonido, a través de una vibración o de alguna otra sensación. En 1985, un laboratorio de investigación de la NASA perfecciona el primer sistema que se puede considerar como la primera realidad sintetizada. Utiliza productos comerciales para la interacción con distintos estímulos y disponían de un casco, de un sistema de sonido, sensores magnéticos de posición y orientación, el famoso Data Glove y un sistema de visualización de gráficos vectoriales. No solamente es la parte de hardware, sino que también la parte de software. Ahora ya hay mucho software, muchas plataformas que ofrecen algo parecido al Second Life. En su momento, esta plataforma permitía crear mundos virtuales en donde uno podía generar un avatar o una identidad digital paralela a nuestra realidad, y uno podía seleccionar, o puede todavía, porque funciona todavía la plataforma, seleccionar, interactuar con otros participantes, cambiar el entorno, participar en distintas actividades, hacer recorridos virtuales y jugar o hacer cosas incluso de tipo económico, ¿no? Hacer desarrollos ahí e interacciones. El Google Street View se considera como parte de estas tecnologías porque, acuérdense, estamos revisando la parte de la realidad aumentada, y la realidad aumentada indica que vamos a utilizar imágenes
interacciones, incluso mapas, y el Street View cumple perfectamente esto. El Street View, muchos de ustedes lo han utilizado y nos permite ver secciones de la calle, una ciudad seleccionada, áreas urbanas circundantes, y en este ejemplo, podemos ver la entrada del Instituto Mexicano del Transporte y el mapa asociado. Ahora es muy común utilizarlo, pero en su momento no todos lo podían utilizar y no existía la tecnología suficiente para verlo. Menciono el Pokémon Go, que es un videojuego que en su momento marcó tendencia en la sección de videojuegos precisamente, pero es muy importante porque utiliza la ubicación del dispositivo y permitía la integración de mapas, que para nosotros, las unidades de sistemas de información geoespacial, es muy importante, la ubicación del jugador, y permitía al usuario identificar pequeños personajes, seguirlos, capturarlos y obtener una serie de recompensas. Es muy importante para esta parte de la línea del tiempo de la tecnología. Posteriormente, en el 2017, se libera la función de Google Lens, que permite interactuar con diversas fuentes de datos, nos permite buscar información, ubicaciones, traducir texto, y lo hace a partir de una búsqueda del grado de similitud y relevancia de una imagen. Si no lo han probado y lo tienen en su teléfono, les recomiendo que lo hagan. Es muy amigable y realmente sí nos permite hacer esta parte, por ejemplo, las traducciones en tiempo real. Ustedes señalan una imagen en algún otro idioma y automáticamente les va a mostrar la misma imagen con la traducción al idioma que ustedes desean. Posteriormente, no posteriormente, sino que adicionalmente, los códigos QR, que son imágenes codificadas que permiten almacenar información de distinta índole, lo mencionamos porque son muy importantes para esto. Se utilizan como marcadores o activadores para poder mostrar las aplicaciones de realidad aumentada. Si tienen curiosidad, los que están viendo esta presentación, escaneen este código QR que se muestra en la pantalla. Vean qué es lo que hace o qué es lo que les muestra. ¿Sí? Lo voy a dejar ahí unos segundos. Y el código QR es muy útil porque nos permite ver textos, ligas a páginas, ligas a encuestas preconstruidas, correos electrónicos, ubicaciones, mapas, etc. Ahora bien, ya hablando realmente de lo que estamos aquí, existen diversas definiciones de la realidad aumentada. Estas son algunas, voy a mostrarles solamente dos. Existen VAS, cada área, cada autor define la propia, pero básicamente es esto. La realidad aumentada nos permite la interacción entre ambientes virtuales y el mundo físico, posibilitando que ambos se entremezclen a través de un dispositivo tecnológico que puede ser un teléfono móvil, una tableta, una computadora, utilizando una webcam, por ejemplo. Otra de las definiciones es que nos permite incluir o integrar en tiempo real elementos virtuales sobre un universo físico existente. De este modo, tenemos un incremento de la información que normalmente observaría un humano, y de esta manera podríamos tomar una decisión o conocer más a fondo sobre el objeto o sobre un tema determinado. Algunas de las características de la realidad aumentada son estas. Nos permite la combinación entre el mundo real y el mundo virtual, es dependiente del contexto que estamos en ese momento, es interactiva en tiempo real y nos permite utilizar las tres dimensiones, la X, la Y y la Z. La realidad aumentada, a final de cuentas, es una interfaz computacional en donde se aplican los mismos principios de diseño y programación que se utilizan para la creación de software, y en este caso se agrega además la interacción con software especializado, que puede ser, que en este caso es la tableta
o el teléfono celular. Y la interfaz es el punto de contacto en donde se normalizan los datos y se intercambia información entre el usuario y el dispositivo mediante algún proceso o algoritmo convenientemente programado. De acuerdo a la ingeniería de software, para diseñar una interfaz requerimos por lo menos esto: identificar los requerimientos del usuario final, crear escenarios para trabajar, definir objetos y acciones que va a generar la interfaz. Theo Mendel postula 3 reglas de oro y pasos lógicos para cumplir esas reglas para la construcción de una buena interfaz, y algunas de ellas son estas. Primero, las 3 reglas son que el usuario tenga el control, disminuir la carga de la memoria y que la interfaz sea consistente. Esas son algunos de los pasos lógicos que debemos de cumplir para que se cumpla la interfaz de una manera correcta, la programación de la interfaz. Y una vez que hayamos cumplido esto, podemos casi asegurar que tendremos una interfaz útil. El activador de la realidad aumentada, como ya les había mencionado, nos permite visualizar en algún momento la realidad junto con la virtualidad a partir de lo que el sistema observa, y el sistema va a reaccionar en tiempo real. Puede ser un proceso complejo y se apoya en distintos elementos para generar esto. ¿En qué elementos se puede apoyar? Por ejemplo, los GPS, que en la actualidad vienen en prácticamente todos los teléfonos inteligentes, las brújulas, los acelerómetros, los giróscopos, que permiten identificar la posición y orientación de estos dispositivos, etiquetas y marcadores de tipo RFID, los códigos tipo QR, que ya se los comenté y mencioné, y cualquier otro elemento que nos proporcione información equivalente a la que podría utilizar el usuario. Este tracking o este seguimiento nos permite también utilizar, por ejemplo, imágenes como rótulos o mobiliario. No solamente se utilizan los marcadores como los códigos tipo QR, sino también podemos utilizar un mueble, una silla, un vehículo, una llanta, un puente, algo que el software puede identificar como un objeto único, y a partir de eso mostrarnos los datos virtualmente de ese objeto. Estos son los marcadores, algunos de los ejemplos de marcadores de interactividad. Se utilizan de distintas maneras, se colocan en algún lugar, en algún póster, en alguna hoja, y nos permite hacer el seguimiento basado en marcadores precisamente. Como ya lo mencionamos, entonces, el objetivo de la realidad aumentada es crear un entorno digital en donde se agrega la realidad física, complementándolo con información de entrada y salida como imágenes, sonido, datos, etc. Y este es el proceso básico para generar esa arquitectura. Ahora bien, en el campo de la realidad aumentada no existe un software específico que pueda hacerlo todo. Es posible encontrar lenguajes de programación, software para construcción de aplicaciones, SDKs, APIs, aplicaciones de realidad aumentada especializadas. Existen las que son gratuitas y las que se debe de pagar por una licencia durante un tiempo determinado. A continuación, les voy a enlistar rápidamente algunas de las plataformas que permiten la construcción de escenarios de realidad aumentada. Hay diversas soluciones para diversos problemas y diversos casos de uso de esta tecnología. Algunos son tienen costo, algunos son gratis. Por ejemplo, está esta, Unite AR, que nos permite, es una plataforma de realidad aumentada que permite crear experiencias propias. Se oferta como un software, un software como servicio, un SaaS, y cuenta con varios productos que permiten hacer algunas. Esta es una imagen ahí, muestra de lo que permitiría hacer
este software. En este caso está interactuando con datos tipo BIM para poder generar una visualización de realidad aumentada. ArtToolKit también es un kit de desarrollo, es un SDK de código abierto, contiene opciones avanzadas como el registro geométrico. En este ejemplo están los marcadores y una vez que el software detecta los marcadores, encima del marcador va a colocar la imagen que el programador decidió. Es compatible con iOS, con Android y con diversas plataformas. ArtCore es la plataforma de Google que utilizando diversas APIs nos permite detectar al software, comprender y detectar el entorno, y al usuario le permite entonces interactuar con la información relacionada al objeto que esté visualizando en ese momento. Para nosotros es muy importante la interacción de la realidad aumentada y los sistemas de información geográfica, y cuando unimos la tecnología de realidad aumentada con un sistema de información, podemos tener la conceptualización geográfica de la realidad en un mismo entorno y visualizarlos en un mismo dispositivo. De esta manera podemos tener los datos geoespaciales, sobreponerlos como una capa o un layer en una visualización de realidad aumentada. Para los que no sepan qué es un SIG, ahí está el texto explicando brevemente qué es un SIG, y en la siguiente lámina veremos un ejemplo. Este es una imagen de un software que se llama BGIS, que es una plataforma de visualización que nos permite integrar la realidad aumentada, los datos geoespaciales y datos tipo BIM. Tiene un costo definido, existe para diversas plataformas, y ahí podemos observar la construcción de un carril para algo parecido al Metrobús. Está la parada de donde van a estar los usuarios, y está también toda la parte propuesta de dónde van a ir las instalaciones ocultas. Esta es la parte de la conjunción precisamente de los datos geoespaciales, datos tipo BIM, que sería la parada, y la realidad. Ahí lo estamos viendo todo en una sola imagen. Este es otro software, esta es una aplicación desarrollada por Esri. Esri es el desarrollador principal en el mundo para software de sistemas de información geográfica, tiene un costo, es el principal, y es una imagen de ejemplo de lo que se puede hacer también utilizando esa tecnología. En el transporte, la realidad aumentada y en el transporte, ¿para qué nos sirve o en qué lo podemos utilizar? Entonces, el transporte, al ser una actividad fundamental para la continuidad de la vida del ser humano sobre la Tierra, el transporte nos permite, ustedes lo saben mejor que yo, mover insumos que se requieren para las cadenas de producción, para poder lograr la elaboración de distintos bienes, desplazar esos productos a algún punto, en el momento exacto, en las cantidades necesarias, mover personas a los centros de trabajo, para recibir atención médica, para recibir educación, para hacer actividades de esparcimiento. En la logística, por ejemplo, en el campo de la logística, nos permite utilizar esta herramienta para reducir los tiempos de ejecución de los procesos e incrementar la confiabilidad en las operaciones sustanciales. También nos permite utilizarlo para entrenamiento de los empleados que se encuentran aprendiendo las operaciones básicas, reduce la curva de aprendizaje sin interferir con la ejecución normal de los procesos. Ellos están con su aparato, viéndolo en realidad aumentada y están aprendiendo. En esa misma área podemos utilizar la realidad aumentada para la verificación de la integridad de las mercancías, ver la existencia, la ubicación, fechas de caducidad, datos sobre los manejos o cuidados especiales, y podemos incluso utilizar el reconocimiento facial, por ejemplo, en las empresas de entrega o de paquetería, para entregar el paquete simplemente con ver o que el aparato reconozca la cara del que está recibiendo el producto, sin necesidad de mostrar
una identificación física o hacer algún tipo de contacto. En la conducción, por ejemplo, podemos utilizar las aplicaciones de realidad aumentada para conocer información acerca de una ruta, de velocidades, ubicación de los incidentes. Podemos ver si un camión que está circulando en alguna ruta tiene exceso de dimensiones y podemos saber si puede transitar o superar los obstáculos físicos, como por ejemplo pasar por abajo de un puente. Se le pueden ofrecer rutas alternas en caso de accidentes o cierre de carreteras. Es posible también en la parte de construcción y diseño de autopartes o de motores, podemos ver el prototipo de un motor, de un camión o de un vehículo antes de que sea construido. Podemos observar el proceso de montaje, identificar qué piezas necesitan ser reemplazadas, saber cómo se deben de reemplazar. Podemos observar o ver los manuales de distintos tipos de vehículos, aparatos, se pueden consultar con esta tecnología. Por ejemplo, podemos enfocar el dispositivo sobre la llanta de un vehículo y podemos ver los datos de esta llanta, la presión a la que debe de ir inflada, el rango de velocidad permitido, el peso soportado, el ancho, el tipo, e incluso podríamos observar un video de cómo cambiar la llanta en caso de que se ponche. En la movilidad podemos utilizarlo, por ejemplo, para verificar las rutas de transporte urbano y suburbano, orígenes, destino, tiempos de recorrido, ubicación en tiempo real de las unidades, generación de reportes de tráfico, accidentes, sobrecupo, frecuencias, etcétera. Y podemos verificar horarios, optimizar lugares específicos para el transporte, podemos visualizar las terminales y los andenes, cómo está subiendo y bajando la gente en tiempo real. En la construcción de infraestructura dedicada al transporte, podemos visualizar el lugar o realizar una visita virtual sin tener que ir a campo. Siempre las visitas a campo son necesarias, pero hay ocasiones en que una visita virtual nos puede dar una idea sobre las orientaciones, la idea acerca del tamaño, las partes internas, ver los distintos subsistemas que se encuentran ocultos, por ejemplo, las instalaciones eléctricas, las hidráulicas, las de seguridad, antisismos. Se puede aplicar para carreteras, puentes, taludes, casetas de cobro, estaciones de pesos y dimensiones, grúas para contenedores, etcétera. Cuando visualizamos, por ejemplo, o queremos visualizar los datos técnicos, estructurales y de mantenimiento de una carretera, simplemente nos ubicamos en algún punto del tramo, activamos la aplicación, debemos de tener internet, obviamente, recibimos los datos en el dispositivo y nos va a mostrar en la pantalla los datos relacionados. Por ejemplo, en un puente podemos ver el historial de reparaciones, los planos estructurales, videos de cómo fue construido ese puente, etcétera. Esta es una sugerencia de cómo se puede utilizar la realidad aumentada. Actualmente, cuando nosotros pasamos en una caseta de Capufe, este es el recibo, algunos de los recibos que nos entregan. El recibo trae un código QR que nos sirve para facturar, pero también se podría utilizar para visualizar, por ejemplo, obviamente el costo pagado, el tiempo de viaje entre las casetas, avisos acerca de accidentes que hayan ocurrido, rutas óptimas de traslado, avisos acerca de desviaciones y rutas alternas en caso de que hubiera un accidente grave, indicaciones sobre el clima o eventos meteorológicos que pudieran estar ocurriendo en ese tramo de carretera que vamos a circular. Bueno, para concluir, hemos identificado que para poder diseñar, crear, implementar y utilizar todo el potencial de una solución de realidad aumentada en el transporte, se requiere el conocimiento, el compromiso y la aceptación por parte del usuario final para poder generar completamente la inserción organizacional. Se requieren que los datos de entrada sean
tengan información correcta, que esté actualizada, y de esta manera vamos a poder debemos de tener también el equipo que cuente con la capacidad, la velocidad y la memoria suficiente para desplegar los contenidos 2D, 3D, videos y documentos relacionados a lo que queremos visualizar. Como se utilizan elementos tecnológicos que generan simulaciones dinámicas en 2D y en 3D, estamos generando un mundo aparentemente real que en un entorno derivado nos ayuda a definir de qué está hecha esa realidad. Estamos agregándole información adicional a la realidad y podemos a partir de esto tomar alguna decisión o conocer más a fondo el tema. La realidad aumentada nos puede acercar a una interacción más completa en la mente, proporcionar una sensación de control sobre nuestro entorno, nos facilita el aprendizaje y la formación hacia el diseño de soluciones. Consideramos que dentro de la SICT se debe de integrar y ampliar la investigación en esta y otras tecnologías como los datos masivos geoespaciales, la inteligencia artificial, el BIM, el GeoBIM, la realidad aumentada y virtual, y nos debemos obviamente de ajustar al Plan Nacional de Desarrollo actual, de manera que nuestros resultados sean sustanciales y bien definidos, que ya en otros países ya se tiene, ya existe, y aquí todavía estamos empezando. Existen diversos desafíos para esto. Debemos de tener fuentes de información actualizadas, metodologías bien estructuradas, debemos de contar con difusión e interacción con otras instituciones, homologación de procedimientos para poder impulsar la movilidad, la sustentabilidad y el eficaz uso de los recursos que tenemos asignados. Por mi parte, esto es todo ahorita. Les doy las gracias y pues gracias. Instituto Mexicano del Transporte.